Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. En sentido general, la oposición ha rechazado el proyecto de reforma fiscal o el proyecto anticrisis, como lo ha puesto creativamente el gobierno. El PLD, sus diferentes dirigentes, y el lunes hizo una rueda de prensa rechazando la propuesta. El PRD, tanto su presidente Miguel Vargas Maldonado como su vicepresidente Héctor Guzmán lo han también rechazado enérgicamente, pero definitivamente el que con más ahínco ha protestado contra esta propuesta de reforma fiscal, a pesar de que no es una propuesta de gran calado, sino de apenas un 0.4, 0.5%, unos 40, 50 mil millones de pesos, ha sido el expresidente y presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Recuerden que estuvo por España en unas actividades políticas y académicas y en una actividad, un evento de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, aprovechó para criticar duramente esa propuesta, alegando que en un momento de crisis no se hace reforma fiscal y que además no hay razones tangibles, económicas, sustentables para proponer una reforma. Cuando en épocas de crisis como la actual, generalmente el que se sacrifica es el gobierno y que la crisis quien realmente la ha provocado es el gobierno por el mal manejo y el dispendio de las finanzas públicas. Posteriormente, este lunes pasado, hizo un artículo en el que publica generalmente los lunes o casi todos los lunes y lo dedicó exclusivamente para rechazar el proyecto de reforma. En el día de ayer, en la denominada Voz del Pueblo, también volvió a rechazar la propuesta y dijo, solicitó que el gobierno deje sin efecto la reforma y que haga una repostulación del presupuesto. Veamos sus declaraciones. La conclusión es que si no es necesario, si lo que va a tener es un superávit de 36 mil millones de pesos, la Fuerza del Pueblo propone retirar, que el gobierno retire todas las propuestas de aumento de impuestos por ser innecesarios e injustificables. Y esta es la tesis central que hemos querido plantear, que la falta de recursos del gobierno es por incremento descontrolado del gasto corriente. Su falta de recursos no es por el shock externo, es autoinfligido el gasto corriente que ha sido excesivo durante los casi 6 años de gobierno. Cuando los periódicos de hoy, la prensa mundial muestra la caída de los precios del petróleo y el alza del valor de las acciones en los mercados bursátiles. De manera que lo que estamos diciendo tiene la evidencia de lo que está aconteciendo en el día de hoy a escala internacional y en Wall Street, ¿verdad? Eso sería parte ya de la reforma fiscal integral cuando toque el momento. En este caso yo estaba viendo una coyuntura, el tema de cómo subsidiar el alza del petróleo. Bueno, yo diría, ese dinero ya está. Incluso van a tener de sobra si aplican correctamente su política de austeridad. Por tanto, no se necesita someter este proyecto. Y la parte que algunos ven como la parte positiva, ya eso fueron iniciativas de la Fuerza del Pueblo, que ellos toman en su proyecto y nosotros pedimos que eso se logre aprobar en el Congreso. En sentido general, el gobierno dice que se quiere gestionar unos 40, 50 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué dice el presidente Fernández? Que como el propio gobierno ha dicho que va a tomar una serie de medidas administrativas para ahorrarse 40, 50 mil millones de pesos, no es necesario una reforma. Y que si ahora mismo
el gobierno tiene dificultades económicas, no es por la crisis, porque incluso hay como una especie de dilema, una especie de incoherencia. Dicen que es una reforma anticrisis y sin embargo el Banco Central ha dicho que la economía creció un 4%. Entonces, ¿hay o no hay crisis? Porque una economía que crece un 4% en la actual coyuntura es una economía que le está yendo de maravilla. Entonces, como que no se justifica. Pero, en sentido general, lo que propone el presidente Fernández es que no hay razones económicas, financieras para hacer esa reforma. Que con el simple hecho de reorientar, de reformular el presupuesto, ahí aparecen los 40, 50 mil millones de pesos que necesita el gobierno y que incluso le sobrarían unos 4 mil millones de pesos. Sin embargo, el autor de la pieza, Magín Díaz, piensa totalmente diferente a Leonel Fernández, que dijo que lo primero es que no habrá un sacrificio a la clase pobre porque el 90% de lo que se va a adquirir de recursos, a gerenciar de recursos de esta reforma lo va a pagar el 1% de la clase más poderosa. Y dijo además que haya o no una negociación para la paralización de la guerra, para terminar la guerra, como anunció Donald Trump, como quiera, la reforma va porque se necesitan cambiar la estructura económica del gobierno. ¿Qué dice básicamente Magín Díaz? Dice, más del 90% de la recaudación estimada del proyecto de ley sobre medidas sobre medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional provendrá del 1% más rico. Y dice, el proyecto de diseño, su arquitectura de ingresos, con una premisa explícita, no modificar el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y TEBIs, ni su tasa ni su base. No alterar la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes, cigarrillos, telecomunicaciones y excluir a las micro, pequeñas y medianas empresas nueva carga tributaria. La principal medida de consolidación fiscal es una sobretasa de 3 puntos porcentuales al impuesto sobre la renta, que se elevaría a 30 durante 3 años, aplicable exclusivamente a los grandes contribuyentes con ingresos superiores a los 1.000 millones de pesos. Esta franja comprende poco más de 1.000 empresas de un universo de 140.000 que presentaron declaraciones del impuesto sobre la renta en 2025, equivalentes a por lo menos 0.8%. A esa medida se suman el aumento marginal del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas de 0.15 a 0.20, la creación de un impuesto selectivo al consumo para cigarrillos electrónicos y vapeadores, el incremento de la tributación sobre casinos y juegos de azar y un aumento de $10 estadounidenses al impuesto sobre pasajes aéreos. Evidentemente que estos impuestos que se quieren gravar o estas nuevas piezas impositivas son progresivas. El detalle está en que también se alega, pero ¿y para qué tú quieres más recursos? Con la cantidad impresionante de recursos que tú has tenido, con los presupuestos más grandes de la historia. Por primera vez se habla de billones de pesos y además con la cantidad impresionante de préstamos que se han tomado y donde realmente no se ven resultados tangibles. Y de que además hay una cantidad, unos 3.000 millones de dólares que están depositados, que se tomaron prestados, que no se les dio uso y que están depositados
en el Banco de Reservas, en el Banco Central, y que podrían utilizarse sin necesidad de cargar más a la sociedad. Y se pregunta el presidente Fernández, dice él, a no ser que en realidad lo que se quieren es más recursos para usarlos antojadizamente en la campaña electoral. ¿Cuál es mi principal, digamos, crítica a ese proyecto? Yo insisto, desde el punto de vista estructural me parece interesante, me parece que es un proyecto de ley de reforma con vocación progresiva, lo cual es bueno, y que incluso este puede ser tomado como punto de partida para la reforma fiscal integral, el pacto fiscal que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo para hacer ya una mucho más profunda, donde no se hable de un 0.4%, 0.5%, sino de un 2, un 3%, como realmente necesita el país, que se haga una reforma fiscal estructural, bien progresiva y que sea catalizadora del crecimiento, del desarrollo y de la inclusión social. Mi crítica básicamente es que en momentos de crisis no se hacen reformas. En momentos donde la economía está creciendo poco y donde hay altos niveles de inflación, no se hacen reformas, porque lo que se hace es que se le quita más dinero a los empresarios y a el bolsillo de la gente, de la familia, que de por sí está lastimada por el proceso inflacionario que ha tenido la República Dominicana desde los últimos 5 o 6 años. Por ejemplo, el Banco Central anunció o reveló, informó que de la economía se han sustraído unos 45,000 millones de pesos. 45,000 millones de pesos menos están circulando, lo que quiere decir que la gente tiene menos dinero en los bolsillos. Y a pesar de haber sacado esa cantidad de dinero de la circulación, de la masa monetaria, como quiera hay una inflación que ya supera el 5%, 5.35%, de acuerdo al último informe del Banco Central. Entonces, la situación de las empresas y de la gente no está nada fácil. Entonces, esa reforma, como quiera que sea, implica quitarle dinero a la gente de los bolsillos, quitarle dinero a las empresas para la inversión. Y además de eso, aunque, como dice Magín Díaz, la mayor cantidad de recursos se le va a quitar a las grandes empresas, a los ricos, siempre buscan la manera de que ese dinero que se le quiten impuestos, buscan la manera de aplicárselo a la factura de los productos y servicios que se consumen en el país, y finalmente termina siendo el consumidor el que realmente asuma ese impuesto. Fíjense, por ejemplo, este tuit que colgó Iván Jones G. Cortiña a propósito de la propuesta de reforma. Dice así: la comida sube 6.56%. Hay casi 9,000 millones de pesos en manos de la gente. Hay casi 9,000 millones de pesos menos en manos de la gente, y liquidez de la economía cayó cerca de 16,000 millones de pesos. En este contexto, una reforma fiscal no puede evaluarse por lo que recauda el Estado, sino por los beneficios que genera para los dominicanos. Esa es, evidentemente, la gran incógnita, la gran pregunta, si al final del camino este recorte no implicará más dificultad para la gente, que ya de por sí la clase media está siendo castigada con la inflación, pero especialmente ese incremento del combustible ha sido duro. Estamos hablando de unos
42 pesos que se le ha incrementado al barril al combustible en menos de 2 meses. Ese es un cargo duro sobre el bolsillo de la gente. Vamos a la pausa. Varios dirigentes de la Fuerza del Pueblo han dicho, han indicado y han reiterado que hay una especie de campaña sucia contra el doctor Leonel Fernández y contra la Fuerza del Pueblo, que se dirige de la siguiente manera. Están inventando calumnias contra Leonel Fernández, que está enfermo, que tiene problemas con el gobierno de los Estados Unidos, que es comunista, entre otras cosas. Y también hay una intención que, de acuerdo a los fuerzistas, hay un plan ya combinado entre el PLD y el PRM para ir deteriorando las bases electorales de la Fuerza del Pueblo, que ha venido creciendo básicamente con dirigentes del PLD, con dirigentes del PRM y con nueva gente que ha decidido apoyar a la Fuerza del Pueblo, pero ha chocado, ha impactado en la opinión pública, en el imaginario colectivo de la República Dominicana, el hecho de que una cantidad importante de el PLD y del PRM han pasado a la Fuerza del Pueblo. Pues bueno, para tratar de contrarrestar eso, dicen los dirigentes de la Fuerza del Pueblo que se ha montado una campaña y que se está tratando de conquistar con malas artes a dirigentes de la Fuerza del Pueblo para que vuelvan o al PRM o vuelvan al PLD. De manera particular, se han visto dirigentes con cierto nivel, con cierta importancia de la Fuerza del Pueblo que han estado pasando, anunciando que vuelven a su casa, ya sea al PLD o al PRM. Roberto Rosario, uno de los principales dirigentes de la Fuerza del Pueblo, miembros de su dirección central, él reitera que hay una campaña sucia contra Leonel Fernández. Veamos la historia. Desde hace 4 años Leonel Fernández está tirado a la calle del medio en búsqueda de adeptos para ganar las elecciones presidenciales en el 2028. En vista de esa situación, Roberto Rosario, de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, denuncia la puesta en marcha de una campaña desde el sector oficial contra Fernández en torno a su salud. El presidente Fernández va 2 veces al año, va a los médicos. Él en eso es rígido y estricto. Al presidente Fernández le puede dar gripe, como me da a mí, o le puede dar fiebre, como me da a mí. Y como le dio en el tiempo pasado. Al día de hoy no tiene diagnosticado ningún tema de salud que no sean los normales de todos nosotros. Y está bajo total control médico. Roberto Rosario dijo que el líder PLDista acude al médico 2 veces al año para una revisión completa de su salud. Y una persona esa persona le critica a Leonel que por qué quiere volverse, ya duró 3 años. Oye, pero Balaguer fue presidente en el 60 y 61 y volvió 66, 70, volvió 70, 74. 22 años. Volvió 74, 78. Volvió 86, 90. Volvió. Eso no quiere decir que una buena práctica. No, Pérez. Volvió 90, 94. Después
intentó volver más allá y en el 2000 volvió y sacó el 24%. Rosario dijo que a los promotores de las aspiraciones del doctor Joaquín Balaguer no les luce acabar con Leonel Fernández. Nino Germán Pérez. La verdad que tú escuchar a un reformista que criticando a Leonel Fernández porque está viejo. Ay, muy pechú. Pero miren, precisamente por eso, porque supuestamente son sacando a los dirigentes, porque precisamente, y vamos a recordar ese corte, que Leonel Fernández, cuando estuvo en España la semana pasada, dijo que se han dado la tarea de sonsacar a los dirigentes, pero que no les vale de nada porque por cada uno que sonsacan entran 1000 nuevos dirigentes y adeptos a la fuerza del pueblo. Vamos a recordar cómo fue que lo dijo. Los adversarios se dan cuenta del nivel de compactación, del nivel de cohesión, de unidad interna que tiene nuestro partido, procuran vulnerarnos, procuran sonsacarnos, desmoralizarnos, pero no podrán. Porque por cada uno que puedan sonsacar, vienen 1000 más a la fuerza del pueblo, como le estamos demostrando en el día de hoy. Y vienen precisamente de las filas de quienes quieren debilitarnos. Aquí se están juramentando miembros del Partido Revolucionario Moderno, de los que están en el gobierno hoy día, están hoy en la fuerza del pueblo. La organización política, la fuerza del pueblo, para trabajar de manera... Bueno, miren, fíjense que yo diría de manera inteligente, Leonel Fernández no menciona al PLD, solamente hace referencia al PRM, a pesar de que la mayoría de los dirigentes que han renunciado de la Fuerza del Pueblo se van precisamente para el PLD. Pero evidentemente, como han dicho en otras ocasiones, a quien hay que enfrentar es al PRM, no al PLD. Incluso si se va para el PLD, si vuelve para el PLD, desde el punto de vista de fortaleza de oposición, no ha pasado nada. Lo malo es cuando un voto se va para el PRM. Ahora, Omar Fernández, a propósito de que se han ido dirigentes de la Fuerza del Pueblo, mostró preocupación y dijo que el partido debe realizar una profunda reflexión interna para ver cuáles son las razones de por qué los dirigentes están renunciando de la Fuerza del Pueblo, un partido que tiene un posicionamiento, que tiene vocación y grandes posibilidades de alcanzar el poder en el 28, y de que además ve como mal el hecho de que a los dirigentes que deciden irse lo estén acusando de que son comprados, porque muchos se van por dignidad. Vamos a ver sus declaraciones. De manera que lo que yo sí creo es que ante la renuncia de Ivania y otros compañeros que también han dado el paso, como un diputado la semana pasada, Rafaelín, buen amigo también, y otros compañeros, vi al alcalde de Higuerito, vi, bueno, algunas personas, con profunda sinceridad, lo que sí creo es que es momento de que el partido haga un ejercicio de introspección, que veamos hacia adentro, que nos preguntemos qué está ocurriendo, porque no es normal que una organización con alta vocación de poder, que se perfila que podría perfectamente llegar a ser la organización que dirige los destinos de la nación, esté pasando por un momento en el que personas de la categoría política de la que tienen los que han tomado una decisión distinta a permanecer en el partido, estén tomando esa decisión. Ahí yo hago un responsable llamado a mis compañeros a que además no anden diciendo que quien se va del partido es porque lo compraron. Porque hay gente en distintos partidos que han tomado decisiones de irse de sus organizaciones, quizá porque le compraron, no lo sé, eso no me consta. Pero también hay gente que se va de un partido por dignidad. También hay gente que toma decisiones de ese tipo porque la dignidad es lo más grande que puede tener una persona. Y cuando tú luchas y luchas por un espacio y no eres considerado,
bueno, a veces hay que tomar decisiones. Por eso yo creo que el partido está obligado en este momento a hacer un examen profundo de introspección. Omar. Miren, yo creo que el PRM compra dirigentes, porque no es verdad que esos 40 alcaldes que se le fueron al PLD en el periodo electoral pasado lo hicieron porque estaban molestos con el PLD. No. Ahí hubo una compra vulgar. Incluso, yo no lo puedo probar, pero eso es lo que dice el presidente Leonel Fernández. Los cuartos de Arodón se usaron en campaña. Yo no lo puedo probar, eso es lo que dice él. Y lo he dicho varias veces. Ahora, sí hay que señalar que hay que tomar muy en consideración lo que dice Omar Fernández. Porque sí parece cierto que haya dirigentes de esos que han renunciado que se van porque han sido maltratados, porque no se les está tomando en cuenta, porque lo están tratando con desdén, con desprecio. Y entonces, si tú tomas la decisión de dejar tu partido para ir a apoyar la causa y luego que tú llegas, lo que hacen es que te tratan mal, lo que hacen es que te ignoran, lo que hacen es que te maltratan, bueno, pues si la otra organización política me quiere, me está ñoñando, me va a recibir con la misma posición y hasta mejor, pues me voy. Pero aparte de eso, ha habido la crítica, el rumor, ha pululado, de que al propio Omar Fernández hay dirigentes de esa, digamos, del anillo de Leonel Fernández que han tratado mal a Omar Fernández por el hecho de que hay toda una ola, digamos, de opinión que ve como factible que el candidato adecuado de la Fuerza del Pueblo sea Leonel Fernández porque es el dirigente político que mejor marca de partido alguno. Y eso, como dicen algunos, más que verlo como un problema, es todo lo contrario. Una ventaja que tiene la Fuerza del Pueblo, que además estamos hablando del hijo de Leonel Fernández. Entonces, con más razón, a tratarlo con mayores criterios. Pero aparte de eso, hay algo que llama la atención. Señores, ahí hay opiniones contradictorias, porque Leonel, como vimos en el corte, ha dicho que están sonsacando, y sonsacar, cuando es el partido de gobierno, es conquistar, es comprar. Una palabra elegante, diplomática, es decir, me están comprando mis dirigentes. Eso es lo que está diciendo Leonel Fernández. Pero entonces su hijo y el otro posible candidato está diciendo que no, que eso no es lo que está pasando. Que es que están maltratando. Hay una contradicción entre padre e hijo. Entonces, Omar debe de sentirse muy molesto para él decir eso. Porque además, la información que yo tengo es de que muchos de los dirigentes que se han ido o que están amenazando con irse son de los que eran cercanos a Omar y que consideraban que el candidato ideal, idóneo de la Fuerza del Pueblo era Omar. Y por eso lo están maltratando. Entonces, si a la gente que le sigue a él lo están maltratando por el simple hecho de que él marca lo que debería de percibirse como una fortaleza de la Fuerza del Pueblo, lo que están es maltratando. Pero ven acá, ¿qué locura es eso? ¿Qué es lo que está pasando?
el presidente Fernández, que posiblemente no tenga esa información, debe de asumir internamente todos esos problemas que se están manifestando. Porque si sigue esa ola, que se ve que lo están haciendo de manera inteligente, si sigue ocurriendo eso de que ahora los dirigentes se van para el PLD o para la Fuerza del Pueblo, para el PLD o para el PRM, y semanal se va uno, otro, va a llegar un momento en que la percepción de partido número 1 del sistema se va a derrumbar. Hay que ponerle coto a eso ya, no puede seguir la Fuerza del Pueblo permitiendo que dirigentes de la Fuerza del Pueblo se vayan porque se sienten maltratados, se sienten ignorados. Y el propio Omar Fernández, con esas palabras, está expresando una molestia interna que tiene, con la delicadeza que se supone que tiene un político inteligente como él. ¿Es verdad o es mentira? Miren lo que dice Dionis Sánchez. Dionis Sánchez le pide a los fuerzistas que se fajen a trabajar y que dejen el triunfalismo. Veamos. Yo le pido a los compañeros dirigentes. Cuando tú hablas de compañeros dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Los compañeros dirigentes de la Fuerza del Pueblo, que se apende el gobierno y que se fajen a trabajar. ¿Cómo? Hay un problema serio con el creer que ya ganamos. ¿Cómo va a ser? Y demuestran un ego. A veces vienen a los medios de comunicación y actúan de una forma que no se dan cuenta que el 44-45% que tenemos, que lo tiene Leonel. Lo tiene Leonel. Si bien es cierto que el partido va muy bien, que vamos creciendo, pero quien tiene esa simpatía es el presidente Leonel Fernández. Por lo tanto, los dirigentes tenemos que ser más incluyentes, ver a todo el que llega, a todo el que está alrededor, que viene a contribuir, a construir la victoria. Y las victorias se construyen desde el principio. Miren, yo le voy a decir una cosa, ni siquiera voy a opinar más. Me lo dijo claramente, el que llega, usted tiene que involucrarlo. Si lo que siente es que lo están dejando afuera, ¿y para qué diablo yo vengo para acá? ¿Para qué diablo me voy a quedar aquí en un partido que no me quieren? En un partido que ya hay esto, que se cree que ganaron, porque hay un buen posicionamiento, como dice él, porque Leonel tiene un buen posicionamiento. Si me están maltratando, como dijo Omar Fernández, mi dignidad. ¿Y por qué yo voy a permitir que marchiten, cercenen mi dignidad? Entonces, el triunfalismo hay que dejarlo y hay que involucrar a todos los miembros del partido si es que quieren ganar. Si no, se van a quedar con el bate en la mano, esperando la oportunidad. Los van a ponchar. Finaliza por el día de hoy Marco de Referencia. Nos vemos en la próxima entrega.